Muy buenas noches. Seguimos con las mesas de debate donde los equipos de las candidatas a la presidencia de México están exponiendo sus propuestas de políticas públicas. Esta noche abordaremos el tema de las finanzas públicas, del erario. Les doy la bienvenida para tal efecto a Mario Delgado. Él es representante del equipo de Claudia Sheinbaum. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, gusto en saludarte. Hace mucho que no veía. Sí. Gracias por la invitación. Bienvenido. Y Fernando Galindo, él viene por parte del equipo de Xóchitl Gálvez. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Un placer estar contigo y con todo el auditorio. Mario, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Fer. Bueno, pues la regla es muy clara, 3 minutos cada uno, echamos el volado, tú empiezas. Mario, yo escucho a las dos candidatas prometer y prometer muchas cosas y la pregunta es, ¿con qué se van a financiar? Oye, los precriterios del gobierno de López Obrador para el 2025 trae un recorte en el gasto público en términos reales del 12%. Bueno, siempre en las campañas es ¿y de dónde va a salir para financiar todas las propuestas? Yo me acuerdo, Leo, porque fui uno de los voceros en materia económica de López Obrador en su campaña, que era el cuestionamiento permanente. ¿Y de dónde va a salir dinero para las pensiones? ¿Y de dónde va a salir dinero para los apoyos que estaba ofreciendo? Y él decía, vamos a combatir la corrupción y vamos a quitar todos los privilegios. Necesitamos un gobierno austero. Sí. Y planteaba ahorros de alrededor de 500,000 millones de pesos. Correcto. Y nadie lo creía, Leo. Acuérdate, hace 6 años. Sí. Bueno, los ahorros suman más de 2 billones de pesos. Es decir, había mucha tela donde cortar en materia de lujos, privilegios, gastos excesivos, superfluos en el gobierno. Y algo importante, hicimos una reforma constitucional para quitarle al presidente la posibilidad de condonar los impuestos. Porque de ahí empezaba la corrupción. El presidente decía quién pagaba, podía decir quién pagaba y quién no pagaba. El presidente López Obrador dijo, yo no quiero esa facultad, se reformó la Constitución, entonces se acabaron los privilegios para unos cuantos en materia fiscal, ahora se cobran los impuestos para todos y eso ha dado una muy buena cantidad de ingresos. Pero súmale el combate a la corrupción. Entonces, bueno, has podido financiar una inversión social muy importante, como son las pensiones, son las becas, son los apoyos, y has tenido un aumento muy relevante en materia de inversión pública, en infraestructura específicamente, lo cual aumenta la capacidad de crecimiento de nuestra economía. Entonces, bueno, hacia adelante, ¿qué sigue? Sin duda, tenemos que seguir estimulando la economía para que crezca, porque durante muchos años nos enfrascamos en el tema de la reforma fiscal. ¿Qué reforma fiscal necesitábamos? Y llegaba un gobierno y aumentaba impuestos, llegaba otro gobierno y aumentaba impuestos, o luego se inventaron los gasolinazos como una vía recaudatoria, pero era un pastel pues que cada vez se hacía más pequeño si la economía no crece. Entonces, ¿qué ha hecho esfuerzo este gobierno? La inversión pública resultó un gran detonante de la inversión privada. Ahora tienes 25 puntos, el año pasado llegamos a 25 puntos del PIB de inversión. La cifra más alta en 45 años. Por eso tienes una respuesta favorable de la economía, que el principal motor de crecimiento del año pasado no fue el consumo, a pesar de que estuvo muy bien el consumo, fue la inversión. Mientras más inversión haya, más capacidad de crecimiento económico tienes. Y eso es lo que más recaudación, más ingresos te va a dar. Por eso entonces, la doctora Sheinbaum dice crecer. Crecer, sigamos invirtiendo para que se siga haciendo grande este pastel. Vamos a seguir sin condonaciones fiscales y cobrando mejor porque todavía da mayores ingresos a partir de una eficiencia recaudatoria. Fernando. Mira, Leo, yo creo que lo que ha propuesto la candidata Xóchitl Gálvez es lo siguiente. Hay que hacer una reingeniería completa del gasto público, principalmente en Pemex. Este gobierno ha tirado en Pemex 2 millones de pesos. ¿Y en qué se ha invertido? Pues en ningún proyecto de inversión que va a generar riqueza para el país. Generaron una refinería que no está refinando. Petróleos Mexicanos está perdiendo dinero. Tan solo la empresa de refinación está perdiendo más de 800,000 millones de pesos. Entonces, ahí está la gran reforma fiscal que se tiene que hacer. Por parte de Pemex. Por parte de Pemex. La relación Pemex-gobierno tiene que cambiar y Pemex se tiene que manejar como una empresa
de talla mundial, con un nuevo plan de negocios que le permita no perder dinero en primer lugar y generar riqueza para el país. Hoy, Petróleos Mexicanos está produciendo el menor nivel de petróleo desde 1980. Es decir, han destruido la capacidad productiva de Pemex. Si tan solo le hubieran destinado el 30% de los recursos que le destinaron a Pemex, hubiéramos tenido recursos para pagar el 100% durante los 6 años las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles, no le hubieran quitado los recursos en materia de seguridad pública para los estados y municipios, hubiéramos tenido recursos para el campo porque le quitaron casi el 50% de apoyo al campo. Entonces, Mario nos viene a decir aquí que generaron ahorros por 2 millones de pesos. En ningún lado se puede identificar ese ahorro. Si hubieran tenido ese ahorro, no estuviéramos llegando a los niveles de endeudamiento que estamos llegando, casi 50 puntos del PIB. Cuando usted con Peña, ¿en cuánto lo dejaron? Mira, porque tú eras subsecretario. Sí, estaba en 44% del PIB, pero ponerlo en números. Sí. En el 2018 la deuda eran 10 millones de millones. Hoy vamos a terminar en casi 17 millones de pesos, casi un incremento del 70% de la deuda. Y lo peor de todo, Leo, es que ahora con Morena estamos pagando los intereses de la deuda con deuda. Sí. Es decir, estamos sacando cada semana de la tarjeta de crédito para pagar los intereses de la deuda. Así no hay manera de converger en las finanzas públicas. Es imposible la consolidación fiscal que presentó la Secretaría de Hacienda y Morena hace unos meses. Se tiene que hacer una reingeniería profunda porque si no, no se van a tener finanzas públicas sanas para poder sostener el gasto público en los próximos años. Muy bien. Mario. Bueno, hoy tienes finanzas públicas sanas a partir de 2 criterios. Una, responsabilidad en el gasto. Siempre acusaban que López Obrador iba a ser populista, que porque iba a gastar más de lo que ingresaba. No, hombre, resultó con una gran disciplina en el manejo de las finanzas 6 públicas. puntos de PIB de deuda. Bueno, nada más que a Fer se le olvidó, pero él incrementó 8 puntos del PIB y lo lamentable fue que fue en gasto corriente. Fer tiene un récord único en todos los que han trabajado en Hacienda. Ellos en 2016 la inversión pública le llevaron a 2.5% del PIB. Porque detrás estaba esta ideología que el Estado, y lo dijo su presidente, es por naturaleza corrupta. Decía, pues, la corrupción es un asunto cultural. Entonces, toda su lógica neoliberal era retirar al Estado de la actividad económica. Y llevaron a la cifra de inversión pública 2.5, la más baja desde la Segunda Guerra Mundial. Pero ustedes también entonces, se metieron, digamos, en este gobierno. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Pues un bajo crecimiento económico y todo el gasto, toda la deuda que hicieron se la dilapidaron en gasto corriente. Además de que Peña tuvo ingresos excedentes, ingresos extraordinarios, no como nos ha tocado ahora de Pemex, vacas flacas. Ahora, ¿qué ha hecho López Obrador? Ha llevado la inversión pública a 2 puntos más del PIB, 4.5% este año. Ello ha detonado la inversión privada. Llegamos a un crecimiento de 20% en la inversión privada y tiene cifra récord en inversión extranjera directa, 36 mil millones de dólares el año pasado. Pero hacia adelante, Mario. Sí, bueno, si hubiera duda sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, que cuando menos el Banco Mundial, la OECD no las tiene, entonces no tendrías todos estos capitales llegando al país. No tendrías una moneda revaluada como ha habido y no en 20%, que eso no se veía. En los últimos sexenios siempre veíamos una devaluación. Pero, por ejemplo, los precriterios, lo que te decía, lo del 12%. ¿Qué es ¿Por qué se explica? Lo explicó el secretario de Hacienda. ¿Qué decisión tomó este gobierno en el último año, en el de cierre? Bueno, no vamos a dejar pendientes en materia de infraestructura. Vamos a acabar de pagar el Tren Maya, las refinerías, todo lo que se ha hecho en infraestructura. No es un gasto recurrente. Si no incrementaste de manera irresponsable el gasto, que cada año debas de tener ese incremento. Tienes un incremento de una vez por todas, pero que aumenta la capacidad de crecimiento de la economía. Entonces, ya se ha hablado de que sí tienes un mayor déficit de este año, pero el mayor crecimiento lo va a ir disolviendo en años que siguientes. Pero lo más importante también es mantener la inversión pública
para que siga creciendo la economía. Ya no me dio tiempo de hablar de Pemex, ahorita hablamos de Pemex en el segmento. Sí, es un tema importantísimo en finanzas públicas, Fernando. Sin duda, a ver, yo creo que Mario siempre trae otros datos, ¿no? La inversión impulsada, que es la definición más amplia en el presupuesto de egresos de todo lo que invierte la Federación, tanto en inversión física como en pidiregas, petróleos mexicanos, en el 2018 era 3.53 del PIB. En el 2019 bajó a 2.81, en el 2020 a 3, en el 2021 a 2.83 y en el 2023 a 2.81. Es decir, este gobierno está invirtiendo menos recursos en inversión pública. Eso está en los datos, se puede verificar en el informe trimestral de las finanzas públicas. Y nos dicen que van a continuar con este crecimiento económico. Este gobierno está compitiendo por ser el sexenio del peor crecimiento de la historia desde 1934. Van a tener un crecimiento, si bien nos va al país, de 0.7 promedio anual, cuando en la administración anterior crecimos en promedio 2.3%. Es decir, no están teniendo crecimiento económico, sus proyectos no tienen un multiplicador de gasto en la economía porque no tienen rentabilidad económica ni social. No hubo evaluación de proyectos, fueron puras ocurrencias donde no se hizo un análisis completo. Si uno revisa el presupuesto de egresos de la Federación, ningún proyecto que presentaron tenía registro en la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda. ¿Y qué se necesita para registrarlo? Pues por lo menos un análisis costo-beneficio y un proyecto ejecutivo y sobre todo un dictamen de impacto ambiental. Entonces, Mario nos dice que van a continuar haciendo lo mismo con este crecimiento económico. Pues, ¿cuál crecimiento económico? Estamos cercano al cero. Entonces, sí se ve complicado que puedan resolver el problema de finanzas públicas si continúan haciendo exactamente lo mismo. Lo que se tiene que hacer es hacer una reingeniería completa de petróleos mexicanos. Es ahí donde está la reforma profunda. ¿El 12% en términos reales de recorte de gasto público? Pues mira, déjame... que está proponiendo este gobierno, ¿no? Déjame darte un dato. Si uno revisa la estructura del presupuesto de egresos de la Federación y empieza a quitar los gastos que no puede quitar ni eliminar la Federación, pues vemos que el 77% del presupuesto tiene una rigidez, porque tienes que pagar los intereses, las pensiones, las participaciones de estados y municipios, el presupuesto del IMSS y el ISSSTE que tiene su lógica de cuotas obrero-patronales, y así vas quitando cada uno de los conceptos, te queda que solo puedes ajustar el 5.3% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo vas a...? Si quiere Hacienda y Morena ajustar 3 puntos del PIB, que básicamente esa es la propuesta, tendrían que eliminar el 100% del gasto de inversión del gobierno y tendrían que eliminar el 100% del gasto de operación del gobierno. O tendrían que eliminar el 80% de las secretarías de Estado. Ahí está el riesgo de la propuesta que presentó la Secretaría de Hacienda. Mario. A ver. Está bueno este debate. Está bueno. Sí, porque Fer, yo dije que ya estaba fuera de la economía, pero Fer viene medio mañoso. Acuérdate de las reformas estructurales de Peña. ¿Cuánto íbamos a crecer, Fer? Yo era senador, Fernando iba y decía, vamos a crecer al 5%. Ya nos dijo que crecieron al 2.3%. Ahora, ¿qué tuvimos en esta administración? Pues tuvimos la pandemia. Ahora, nada más falta que diga que la ocasionó López Obrador. Fue un fenómeno global, mundial. La economía se cayó en todo el mundo. ¿Cuál es lo relevante aquí? Es que somos uno de los países que más rápido se recuperó. Decían que íbamos a tener una L, ¿te acuerdas? Que iba a ser muy lento la recuperación. Fue como más bien como el simbolito de Nike, ¿no? Que tuvimos la palomita. Yo creo que un poco más pronunciada. Tuvimos una B, porque el año pasado crecimos 3.2%, incluso más que los Estados Unidos. Vamos a tener un crecimiento importante también este año. Y hay que medirlo en la economía real. Tenemos ahora más empleos que los que teníamos antes de la pandemia. Es decir, sí hubo una recuperación. Tenemos una cifra récord de 22 millones de empleos formales. Déjame, ahora, porque no quiero que te vayas sin hablar de Pemex, Mario. Pemex, a ver. Digo, porque Pemex. Sí es cierto que le han inyectado 2 billones de pesos a ver, Pemex. Mira, tengo aquí una grafiquita. Y de todo tipo de... Tengo aquí una grafiquita que es la producción de Pemex. Sí. O sea, durante 14 años consecutivos cayó la producción de Pemex. Es correcto. Apenas se logró sostener, iba un poquito para arriba con 1.9 billones de barriles diarios. Por cierto, su gran reforma energética está produciendo 40,000 barriles al día. Y esa era la apuesta de ellos. Pero Pemex... No se tocaron los contratos. No es uno... Y la otra. No es ahí voy.
¿Qué hizo el gobierno de Peña? Pemex pasó de un presupuesto de 301,000 millones a 204,000 millones. Sí, le dieron un bajón y rompieron el récord de más de 100,000 millones de deuda. Sí. Entonces, nos dejaron un Pemex de dólares, claro. Sí. Dejaron un Pemex endeudado y le bajaron el presupuesto. ¿Por qué? Porque querían entregarlo a los extranjeros. Esa fue su política energética, entreguista. Y mira, no dio resultados, 40,000 barriles es lo que está generando. ¿Qué hace? En resumen, ¿qué te da Pemex? Te cuesta 0.8 billones y tiene 3.8 de ingresos. Es decir, le da todavía al presupuesto, al país, 3 billones. Eso le ha dado en esta administración. Entonces sí, inviertes en Pemex, pero también te da ingresos. A Pemex, como nadie paga impuestos, es de las empresas que más impuestos paga en todo el mundo. Ahora, regresando al gasto, decían, a ver, una reingeniería del gasto. Se hizo una reingeniería del gasto importante en la administración de López Obrador para quitar todo el gasto superfluo y mandarlo a las pensiones, a las becas y a los apoyos. Muy bien. Fernando. A ver, son muchos temas. Sí, es que ya estamos... El tema del crecimiento económico. Tuvimos una caída dramática, sin duda hubo COVID. Sí. Pero ¿por qué fue más profundo en México? Pues porque no hay Estado de Derecho. Las señales que mandó este gobierno es que no iba a respetar la ley. Lo han dicho, pues aquí la ley no es la ley y eso asusta a los inversionistas. Por eso no ha funcionado la reforma energética, porque ¿quién va a querer venir a invertir si le pueden cambiar los contratos en cualquier momento? Y eso también junto con el incremento en la inseguridad. Si tenemos zonas que controla la delincuencia organizada, pues ¿quién va a querer venir a dar sus inversiones? Entonces, no hemos podido recuperar el crecimiento del PIB per cápita. Estamos todavía por abajo del 2018 y lo peor de todo es que se amplió la brecha respecto al resto del mundo. Antes nuestro PIB por persona, por habitante, estaba más o menos 4% abajo del PIB per cápita a nivel mundial. Ahora estamos casi el 11% abajo. Es decir, la brecha respecto al mundo, con el crecimiento económico, es peor nuestra situación actualmente. Nos dice Mario que hubo una reingeniería del gasto público con Morena. Pues lo que hubo machetazos en el presupuesto de egresos de la Federación. Quitaron el presupuesto de las escuelas de tiempo completo. Quitaron el presupuesto de las estancias infantiles. Quitaron el presupuesto de apoyo a los pueblos mágicos. 50% menos en inversión en ciencia y tecnología. Durante los primeros 3 años de este gobierno, 50% menos en inversión carretera. Pero sí subieron el gasto social, ¿no? Pues mira, yo creo que... Ese no le gusta. No, yo creo que vale la pena revisarlo con cuidado, porque uno se queda con la idea de que porque incrementaron las pensiones de adultos mayores, el gasto social creció. Sí. Sin duda, las pensiones de adultos mayores son importantes, tuvieron un crecimiento importante. 35,000 millones. Y la propuesta de la candidata es que se mantenga y ahora sea a partir de los 60 años. Pero cuando uno revisa el gasto social como proporción del presupuesto total, en el 2018 era 9.46%. De cada 100 pesos, 9% iba a gasto social. Ahora es el 8.78%. Bajó proporcionalmente el gasto social. Entonces, ¿dónde están todos esos recortes? ¿A dónde se fue, Fernando? ¿A dónde se fueron? A tirar el dinero en proyectos que no generan rentabilidad, apoyar a Pemex para la construcción de una refinería que no refina, apoyar a Pemex para que minimice las pérdidas en materia de refinación por 800,000 millones de pesos. La administración anterior, las refinerías ganaban dinero. ¿Por qué? Porque había una planeación, porque había una estrategia y porque Pemex se manejaba como una empresa global. Nos dice Mario que le bajamos el presupuesto. Como cualquier petrolera del mundo, el precio cuando llegamos estaba en 100 y tuvimos años de 8 del precio del petróleo. Claro que había que ajustar el presupuesto. Mario Delgado. Dice Fernando que están asustados los inversionistas. No, están tan asustados, Leo, que trajeron 36,000 millones de dólares el año pasado. Cifra récord, nunca antes nuestro país había captado esto. Están tan espantados los inversionistas que el tipo de cambio tiene una recuperación de 20%. Es la moneda que más ha ganado, no solo frente al dólar, frente a otras grandes monedas en el mundo. Dice Fer que no llegó la inversión en petróleos porque cambian las reglas. El viernes el presidente estuvo en la convención bancaria y les dijo palabra
cumplida. Les dije no iba a cambiar las reglas, no se cambiaron las reglas, ni tampoco las petroleras, no se tocaron los contratos. No mientas porque se está viendo la gente. Y tuvieron ganancias extraordinarias. Ahora, Fernando quiere convencer al auditorio que estábamos mejor con los gobiernos neoliberales, que no son reales las pensiones para adultos mayores. Y luego caen en la contradicción porque ya se arrepintieron, ahora dicen que están a favor. Yo te vi votando durante 3 años en contra de las pensiones de los adultos mayores, en contra de las becas para los niños y las niñas, porque Fernando fue diputado del PRI. Y como todos los diputados del PRI y del PAN, votaron sistemáticamente, año con año, en el presupuesto que se asigna para las pensiones, para las becas, para los apoyos para personas con discapacidad. Ahora, realidad, pues ahí están los números, son contundentes, Leo. Tenemos una reducción en el número de pobres, en 5 millones. Si no funcionara la política social, pues no veríamos estos resultados. Pero hay lana para seguir con eso. Por supuesto que... Es el fondo. Ya nos hemos ido a la economía y al Pemex y está buenísimo el tema, el debate. Pero la pregunta es hacia adelante, Mario. Leo, lo digo también a Fernando. Hacia adelante. Lo que tienes que cuidar son... ¿Hay lana? A ver, lo que tienes que cuidar, ¿qué es? Crecimiento, ya dijiste. No, pues bueno, necesitas crecimiento económico como estrategia y seguir aumentando la eficiencia recaudatoria. Sí. ¿Qué necesitas cuidar? Las presiones de gastos que hagas como permanentes hacia el futuro, porque evidentemente esas sí requieren financiamiento. Pero estamos en el mismo debate que hace 6 años. Hace 6 años decían, acuérdate cuando salió la pensión para adultos mayores aquí en la ciudad. Decían, es algo que no se puede pagar y hoy es un derecho constitucional. Lo que tienes son distintas prioridades en el gasto, que no lo destinas, como lo hizo Fernando, a gasto corriente, pues para financiar el avión presidencial, que fue un lujo extraordinario que ellos pensaron que podían pagar, o otros, los sueldos millonarios que tenían los funcionarios públicos. Pero eso ya se acabó, eso ya se cortó. Y el tema ya es hacia adelante, hacia dónde insisto. Tienes que seguir combatiendo la evasión fiscal, tienes que mejorar tu recaudación y no dar privilegios fiscales. A ver, hacia adelante, sí. Es que sí hacia adelante, pero hay que contestar algunos temas, ¿no? Sí, venga. Dicen que ya no se está pagando el avión presidencial. El problema es que lo seguimos pagando. Si uno revisa el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, siguen pagando el crédito a Banobras. Vendieron algo que seguimos pagando, como el aeropuerto, que aunque ya no tenemos el aeropuerto de Texcoco, seguimos pagando la deuda. Es increíble lo que hicieron. Dicen que no apoyamos el presupuesto. Claro que estamos a favor de los programas de adultos mayores. Lo que estamos en contra es que hayan eliminado 37 programas sociales. No podemos apoyar que no haya recursos para las escuelas de tiempo completo, que no haya recursos para los pequeños emprendedores, que no haya recursos para el apoyo al empleo. Es decir, 37 programas que no es de austeridad ni de corrupción. Son 37 programas que iban directo a mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas. Hoy nos quejamos del tema del agua. Los primeros 3 años le quitaron el 88% al programa de agua potable de este país. ¿Eso qué tiene que ver con austeridad y corrupción? Por eso estamos viviendo las consecuencias el día de hoy de falta de agua en las principales ciudades del país. A ver, perdón, Fernando. Xóchitl Gálvez dice que quiere llevar la pensión de 65 a 60 años de adultos mayores, ¿no? No sé si tengan cuánto va a costar esto. E insisto, ¿de dónde va a salir? ¿De lo de quitarle a Pemex esos recursos que se le han dado? Mira, yo creo que como lo mencioné al principio, hay que hacer una reingeniería en Pemex, que eso te va a liberar un monto significativamente de recursos para el presupuesto de egresos. Sí. El costo de la pensión adicional está entre 40 y 50 mil millones de pesos, porque parte de los recursos... Al año. Parte de los recursos que están en el programa de pensión de adultos mayores se va a pagar se va a pagar la nómina de los siervos de la nación. Eso lo vamos a quitar nosotros. Se van los siervos. Se van los siervos de la nación y eso es un costo operativo importante que está dentro del presupuesto de la pensión. No se va a afectar en ningún momento la pensión universal de los adultos mayores, pero sí vamos a cambiar el gasto operativo, porque lo que ha hecho Morena es esconder el gasto corriente en los programas y parece que están invirtiendo en subsidios cuando realmente lo están pagando en nómina y en tema de operación política. Entonces, sí hay manera de tener recursos, pero hay que hacer una reingeniería del gasto público. Si Morena
continúa haciendo exactamente lo mismo, no hay manera de continuar con este nivel del gasto público. Yo ya lo decía, tendrían que eliminar casi el 80% de las secretarías de Estado. O endeudarse más. O endeudarse más. Los impuestos. O hay que tener cuidado. Ya vimos lo que pasó el día de ayer en la Cámara de Diputados, donde ya empiezan a echarle ojo a las pensiones. Al rato nos van a decir que ya no alcanza para el gasto público, que ya no alcanza para las pensiones, y entonces pues que todos los demás ayuden con sus pensiones para pagarlo. Eso hay que tener cuidado, sí está delicado, y lo que hicieron ayer es una puerta que sí va a costar mucho trabajo cerrarlo con Morena. Oigan, a mí me está gustando mucho este debate, creo que hay diferencias importantes, pero se nos está acabando el tiempo y les queda una sola intervención a cada uno de 3 minutos para concluir. Ahora sí que digan lo que quieran. Bueno, así ha sido. Bueno, el saldo de los gobiernos neoliberales, pobreza, mala distribución del ingreso, falta de crecimiento económico y violencia. ¿Qué tenemos ahora? Crecimiento económico, cifras récords en reservas internacionales, no hemos tenido devaluación, no hemos tenido gasolinazos, no hemos tenido aumento de impuestos, no se ha endeudado a nuestro país, el salario mínimo ha crecido. No, pero se ha mantenido un equilibrio, no como ellos. Se ha recuperado el poder adquisitivo de los trabajadores en 100%, tiene cifras récord de empleo formal, bajaron los impuestos en la frontera y viene hacia abajo la tasa de homicidios. No les gustan los programas sociales a los neoliberales. Es falso que los quieren continuar. Lo han dicho una y otra vez que no les gustan. Ellos piensan que es asistencialismo y que eso debe acabarse. Cuando menos el PRI y el PAN votó 6 años en contra del presupuesto de los programas sociales. Y cuando dice reingeniería de Pemex significa ahorcar a Pemex para extinguir lo que fue la política energética entreguista que tuvieron el PRI y el PAN y que afortunadamente López Obrador ha salvado y que ahora vamos rumbo a la soberanía energética a tal grado que vamos a llegar a un punto donde no vamos a importar gasolina. Muy bien. Pues, conclusiones. El saldo de Morena. Menor crecimiento económico, mucho menor que en los años anteriores. Incremento en la pobreza extrema. 9.1 millones de personas en pobreza extrema, es decir, no fueron primero los más pobres de este país. Y con Xóchitl Gálvez, no tengan duda, los programas sociales se van a mantener y se van a mejorar, porque a diferencia de ellos, nosotros sí vamos a evaluar, sí vamos a hacer proyectos y programas que tengan todo el soporte social y técnico. Y sobre todo, la política económica de la candidata Xóchitl Gálvez está en 7 ejes fundamentales. 1, Estado de Derecho, donde la ley sea la ley. 2, mayor seguridad. No podemos dejar de invertir en seguridad. Les voy a dar un dato. En el 2018 invertíamos 100,000 millones en materia de seguridad pública. ¿Saben cuánto están gastando ahora? La mitad. 50,000 millones de pesos. Ahí está la estrategia de abrazos y no balazos. Si las policías no tienen la capacidad de enfrentar al crimen organizado, no va a haber manera de detenerlos. 3, energía barata y limpia. Nos prometieron gasolina de 10 pesos y hoy si uno ve y compara el precio de la gasolina en Texas de los gasolinazos, y en México, tenemos 23 o 24 pesos aquí en México. Y en Estados Unidos está a 13. Nos están cobrando impuestos de más en materia de gasolina. ¿No era un minuto? 4. No, tenemos que invertir en mayor infraestructura de calidad, donde tengamos una oficina nacional de proyectos que pueda analizar ex ante los proyectos que se tienen que hacer. No podemos hacer proyectos de ocurrencias que no van a tener ningún multiplicador de gasto en la economía. 5. Tenemos que invertir en ciencia y tecnología. Si no invertimos en ciencia y tecnología, no vamos a incrementar la productividad de este país. 6, calidad en materia educativa. 1.5 millones. 1.5 millones de niños se quedaron sin acceso a las escuelas. 30 millones adicionales de mexicanos no tienen acceso a la salud. Llegamos a 50 millones de personas sin acceso a la salud. Y el último punto, que es muy importante y que fue motivo de esta discusión, finanzas públicas sanas. Endeudaron al país,
Se acabaron los fondos de estabilización y hay que tener cuidado, porque si no hay corte, a ver quién defiende las pensiones si no hay equilibrio de poderes en este país. Tú te quedaste un minuto Sí, corto porque pensé te que voy a era- dar uno y te voy a dar uno más a ti para que no digan que fui justo. Fue una falta de comunicación. Sí, pero yo pensé que era un mito. un minuto y un minuto, si quieren, para terminar. Bueno, yo nada más resumiría que sí hay una gran diferencia en los resultados en materia económica que tiene el presidente López Obrador. Es una realidad, por más que quieran cambiar los datos, ahí están. Son mucho mejores resultados que los 30 años de neoliberalismo. Lo que más grave me parece fue esta mentira que mantuvieron del salario mínimo, que no podía crecer más que la inflación. López Obrador rompió ese paradigma y tenemos una recuperación del poder adquisitivo de 100% en apenas 5 años. Y todo lo que se perdió en 35 años se ha recuperado. El tema de las pensiones. No le gustan a la derecha las políticas en favor de la gente. La reforma de ayer es falso que toque el dinero de las Afores o los ahorros de los trabajadores. Lo que va a hacer es garantizar una pensión digna, que haya un complemento que ponga este fondo para que haya un retiro digno. Y bueno, ahora sí se me acaba el tiempo. En conclusión, los programas sociales se quedan, pero la corrupción no regresa. Fernando, adelante, un minuto más. Venga. Gracias, Leo. Yo creo que está clara las diferencias. Ahí sí coincido con Mario. Los resultados de Morena están ahí evidentes. Van a ser el sexenio de peor crecimiento de la historia desde 1934. Incrementó la pobreza, nos endeudaron. Creo que hay que hacer un cambio significativo en materia de finanzas públicas. Tenemos que reorientar el gasto a lo que realmente le sirve a la gente, a las escuelas de tiempo completo, a las estancias infantiles, a quitar la brecha en materia de salud pública. Nos dicen que incrementó el salario mínimo y lo festejamos. Qué bueno que incrementó el salario mínimo. El problema es que ahora te alcanza para menos. Todo está mucho más caro. El precio de la canasta básica creció más que el salario mínimo. El precio de los productos básicos crecieron respecto al 2018 125, 150%. Es ahí donde tenemos que cambiar la política pública para mejorar tu ingreso. Pues ahí está. Muy buen debate, tengo que decirlo. Nos fuimos a temas económicos, en fin. Me quedé más con ganas de hablar de finanzas públicas, pero a ver si podemos hacer una segunda mesa sobre finanzas públicas. Porque, insisto, de acuerdo al gobierno, viene un recorte de 12% del gasto público en términos reales. No terminará siendo así porque habrá un mayor crecimiento económico. Bueno, pero vean, pero esos es los que dicen los precriterios. Pues si no están creciendo, ¿no? ¿de dónde? Pero por eso son precriterios. Exacto, bueno, eso también es cierto. Ya será el próximo Congreso el que decida cuál va a ser el presupuesto, ¿no? Así pero es. Les agradezco y hay el mucho. compromiso de Gracias. Claudia Sheinbaum de que se va a mantener el equilibrio fiscal. No se preocupen, nosotros no vamos a endeudar el país. Pues no van Muchas a llegar. gracias. no van a Gracias, llegar. Fernando. Gracias, Mario. Hacemos una pausa. Vienen los colaboradores del martes para hablar de la elección en la Ciudad de México.